Bienvenidos al tercer segmento de la segunda semana del módulo de cálculo 2. En este segmento vamos a abordar dos problemas que son bastante importantes en el momento de aplicar integrales. El primer problema va a ser el volumen de sólidos en revolución y el segundo problema va a ser el área superficial de sólidos en revolución. O sea, en este segmento vamos a trabajar con sólidos en revolución y queremos pues afrontar los problemas de cuál es el volumen de un sólido en revolución y cuál es el área superficial de un sólido en revolución. Entonces vamos a comenzar con volumen. La definición de un volumen o el volumen de un sólido en revolución es la siguiente, que es lo que tenemos que tener en cuenta para la definición del volumen. Entonces, como ustedes pueden ver, el volumen de un sólido en revolución es, o bueno, con respecto al eje X es, ahí está la fórmula. Vamos a ver de dónde sale esa fórmula. Los sólidos en revolución básicamente es tener una curva, que en este caso es la curva azul, en este caso es raíz de X, y imaginarse esa curva rotar con respecto al eje X. En este caso es con respecto al eje X. O sea, imagínense esta curvita rotando con respecto al eje X y en la parte derecha pues está el sólido que da. Este sólido es un paraboloide circular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que si todo va girando, entonces básicamente me está quedando un sólido cuando todo va girando. Yo voy a borrar esos círculos que hice, pues ustedes pues lo pueden ver, de hecho lo pueden ver mejor sin estos círculos. Ok, también obviamente se puede revolucionar con respecto al eje Y. Entonces, pues con respecto al eje Y, si uno tiene una curva y la quiere revolucionar con respecto al eje Y, pues es imaginarse qué pasaría y más o menos pues nos daría un sólido, más o menos así, ¿no? Como un sólido así nos daría, con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Cuando se revoluciona con respecto al eje X, entonces ahí está la integral que vamos a trabajar. La integral básicamente nos dice, bueno, halla el área de ese sólido y pues integre con respecto a X. El área del sólido depende, miren esta figura, acá está la parte crucial de los sólidos en revolución. El área de un segmentico, el área de un segmentico es un disco circular. Y el área de un disco circular es pi por r cuadrado. Entonces, la parte fundamental de los sólidos en revolución es saber quién es el radio. Si ustedes conocen este radio, entonces pues aplican la fórmula pi por el radio al cuadrado de x. Básicamente esa es la integral. Desde dónde hasta dónde se mueve ese radio. En las lecturas ustedes también van a encontrar pues la definición de sólidos en revolución si se revoluciona con respecto al eje Y. Pero básicamente es lo mismo, simplemente lo voy a hacer acá, simplemente que el radio es esto. Cuando se revoluciona con respecto al eje Y, el radio es esto. Y el radio, miren que aquí el radio depende de X cuando estamos revolucionando con respecto al eje X. Y acá el radio depende de Y, pues porque estamos revolucionando con respecto al eje Y. Es importante que ustedes hagan ejercicios de sólidos en revolución tanto con respecto al eje X como con respecto al eje Y. Bueno, entonces ahí está nuestra fórmula, es la integral desde A hasta B de pi por el radio al cuadrado de X. Entonces básicamente vamos a escoger un ejercicio, pues que no es de los más sencillos, tampoco es de los más difíciles, pero es un ejercicio en donde podemos ver muchas cosas de este tema. El ejercicio es el siguiente, encuentra el volumen del sólido generado por revolucionar la región encerrada por las curvas. Y igual a raíz de X, Y igual a 1, X igual a 4, con respecto a la recta Y igual a 1. Entonces, pues miremos a ver qué pasa. Ya vamos, denme un segundo. Entonces miren lo que pasa. Bueno, Y igual a raíz de X. Vamos a hacer las gráficas. Y igual a raíz de X. Y igual a raíz de X es, si vamos dándole valores, va a ser la siguiente gráfica. Bueno, entonces cuando X es 1, raíz de X es 1. Cuando X es 4, raíz de X es 2. Raíz de 4 es 2. Y igual a raíz de X básicamente es esta curva. Ustedes la podrán hacer muchísimo mejor que yo.
esta curva. Listo. Nos dice y igual a 1. Entonces y igual a 1, esa es un poco más sencilla. Y igual a 1 es una recta horizontal que pasa por 1. Ahí la estoy haciendo. Y la última es x igual a 4. X igual a 4 es una recta vertical que pasa por 4. Al dibujar las tres curvas, nos está diciendo, bueno, ¿cuál es el sólido de la región encerrada? ¿Cuál es la región encerrada? Miren que la región encerrada es esta. La región encerrada por esas tres curvas es esta. Entonces, ojo, nos está pidiendo revolucionar esta región. Y acá el ejercicio nos dice, ojo, no es con respecto al eje X. Allá que con respecto a qué nos está pidiendo revolucionar esta región. Nos dice, revoluciona esta región con respecto a la recta y igual a 1. Miren el enunciado. O sea, nos está pidiendo revolucionar con respecto a esta. Es diferente revolucionarla con respecto a y igual a 1. Imagínense esta región al revolucionarla con esta recta, que si nos pidiera, el ejercicio es totalmente diferente. Revolucionarla con respecto a la recta y igual a 1 que revolucionarla con respecto al eje X. Porque cuando la revolucionamos con respecto a la recta y igual a 1, me va a quedar algo así, un sólido así. Y si la revolucionamos con respecto al eje X, me va a quedar, ese es más complicado, pero me va a quedar, o debería quedar, como un sólido con un hueco adentro. Entonces, pues yo les sugiero que ustedes pues intenten hacer el ejercicio igualito, pero acá con respecto al eje X. Hagan bien el dibujo y miren a ver pues si pueden con la teoría que está en las lecturas y con lo que estamos haciendo acá, trabajar es el ejercicio con respecto al eje X. Mirar qué pasa con ese huequito. Bueno, entonces acá en la siguiente diapositiva va a estar mucho mejor el dibujo. En la siguiente, perdón. Acá. Entonces miren, ahí está. Lo que ya habíamos hecho está en la parte derecha. Nuestro dibujo de la región encerrada con respecto a la recta y igual a 1. Y entonces el truco de revolucionar sólidos es encontrar el radio. El radio, entonces devolvámonos. El radio al revolucionar esto, el radio del disco cuando se revoluciona es este. Porque pues esto se va a revolucionar, o sea, este radio es el que va a quedar aquí abajo y aquí va a quedar el disquito. Aquí va a quedar el disquito. Entonces la parte fundamental es saber qué es el radio. Pero es muy sencillo saber que si esto es raíz de x y el otro es 1, pues si todo es raíz de x, si todo esto es raíz de x y este pedazo es 1, pues el radio en función de x es igual a raíz de x menos 1. Ahí está el truco de los sólidos en revolución. Si uno encuentra el radio, ya prácticamente está solucionado, porque la fórmula le pide el radio al cuadrado. Entonces acá está, bueno, el radio es raíz de x menos 1, tenemos todas las figuritas, aquí básicamente les estoy mostrando cómo queda el sólido revolucionado. Imagínense esa región revolucionarla con respecto a la recta y igual a 1, y donde el radio de cada disco, eso es lo que yo estaba intentando dibujar, el radio de cada disco es raíz de x menos 1. Ahora, con respecto a lo que conocemos de la definición, de la definición del volumen, que es esta, como ya conocemos el radio, entonces pues podemos decir, listo, el volumen del sólido va a ser igual a la integral ¿desde dónde hasta dónde? ¿Desde dónde hasta dónde se mueve? Miren, se mueve desde acá hasta acá. Por lo tanto, es la integral desde 1 hasta 4. ¿De quién? De pi por el radio al cuadrado. Dijimos que el radio era raíz de x menos 1. O sea, por raíz de x menos 1 al cuadrado de x. Bueno, para integrar esto de la manera más sencilla es mejor
pues elevar expandir ese cuadrado. Entonces quedaría pi por el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado de x. Como pi es constante, podemos sacarla de la integral. Y bueno, la integral de x, la antiderivada de x es x al cuadrado sobre 2. Menos 2. La antiderivada de raíz de x es 2 tercios x a la 3 medios. Más la integral de 1 es x, evaluado entre 1 y 4. Esto quedaría que el volumen es igual a pi. Voy a simplificar antes de evaluar. X al cuadrado sobre 2 menos 4 tercios de x a la 3 medios más x. Ahí simplemente multipliqué el 2 por el 2 tercios. Simplificar antes de evaluar. Entonces ahora sí evaluemos. Voy a evaluarlo acá arriba. Ah, bueno, entre 1 y 4. Entonces el volumen es igual a pi de, evaluado en 4, quedaría 4 al cuadrado 16 medios menos 4 tercios por 4 a la 3 medios más 4, por un lado, esto es evaluado en 4, menos evaluado en 1, 1 medio menos 4 tercios más 1. Bueno, ahora simplifiquemos esto. Esto quedaría el pi por 16 sobre 2 es 8. 4 a la 3 medios es 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. Por 4 quedaría 32 tercios. Más 4 menos 1 medio más 4 tercios menos 1. Estoy cambiando signos ahí. Y entonces esto quedaría, bueno, ya esto se puede hacer derecho y esto es igual a 7 sextos de pi. Quiere decir, bueno, 7 sextos de pi, unidades, y como es volumen, las unidades son cúbicas. Quiere decir que, pues el volumen de esta región que ustedes están viendo acá, el volumen de este sólido en revolución es, pongámoslo acá, volumen es igual a 7 sextos de pi unidades cúbicas. Todos los ejercicios de volumen tienen el mismo razonamiento, no son iguales. Como les digo, el ejercicio cambia fuertemente si se revoluciona con respecto al eje X en vez de con respecto a la recta Y igual a 1. El ejercicio cambia aún más si se revoluciona con respecto al eje Y o si se revoluciona con respecto a la recta X igual a 1. Pero el razonamiento siempre es el mismo. El punto clave de los ejercicios de volúmenes de sólidos en revolución es encontrar el radio del sólido. El radio del sólido. ¿Por qué? Porque uno está haciendo el método de disquitos. Entonces, pues estos disquitos tienen un radio y si yo quiero sumar todos los discos, pues tengo que encontrar el radio de todos los discos y esa es la pista. Si uno encuentra el radio, está solucionado. Entonces, pues acá la invitación es que ustedes lean el resto de las lecturas de volúmenes y hagan ejercicios de volúmenes. La segunda parte, como dijimos, es el área superficial. El área superficial de un sólido en revolución con respecto al eje X, o sea que si yo tengo un sólido y lo revoluciono con respecto al eje X, es, miren ahí la fórmula, la integral desde A hasta B de 2pi f de x por la raíz de 1 más la derivada de x al cuadrado. Dense en cuenta que esta última parte, a ver, pongámosla en rojo, toda esta última parte se parece a la función de longitud. Esta es la integral de longitud. Raíz de 1 más f' de x al cuadrado de x es la integral de longitud. Y básicamente esto, 2pi f de x, es el perímetro de un círculo. O sea, si tenemos un círculo, el perímetro del círculo es 2pi r. ¿Qué se está haciendo básicamente acá? Básicamente lo que queremos hacer es, imagínense un disquito. Ahí voy a hacer un disquito. Imagínense este disco. Entonces,
En este caso lo que me interesa del disco es el área superficial. No me interesa el volumen del disco, me interesa el área superficial. El área superficial del disco va a ser, o por qué es que sale esta fórmula. Este pedacito es la longitud, este pedacito es esta raíz. Y cuando lo movemos por acá, lo que estoy moviéndolo es por el perímetro del círculo. Y el perímetro del círculo es 2πr. De nuevo aquí, r de x es igual a f de x. O sea que esto es el radio. Los sólidos en revolución también dependen del radio, pero la fórmula es un poquito más complicada. O sea, perdón, el área superficial de sólidos de revolución también depende del radio, solo que la fórmula es un poco más complicada. Pero si uno entiende cómo es el radio, entonces lo reemplaza en donde dice f de x y voy a borrar todo esto ya. Lo reemplaza en donde dice f de x y haya esa integral. Bueno, el ejercicio que vamos a trabajar es el siguiente. Encuentre el área superficial del sólido generado por revolucionar la región encerrada por las curvas. Entonces, vamos a hacer esa región. Y igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces, y igual a 4 menos x al cuadrado es la parte de arriba de una circunferencia, de radio 2, o sea, es esta. Esto es y igual a menos x al cuadrado. Bueno, imaginen la circunferencia bien hecha. Está muy mal hecha, le voy a borrarla y voy a volverla a hacer. Borrador. La parte de arriba de una circunferencia. Esta es y igual a raíz de 4 menos x al cuadrado. Esto es de radio 2. X igual a 1. X igual a 1 pues es esta. Perdón, x igual a menos 1 es esta. Y x igual a 1 es esta. Entonces básicamente cambiemos el color. Básicamente me está diciendo, mire, esta es la curva que necesita. Porque está entre menos 1 y 1. Revolucione esa con respecto al eje X. La segunda parte dice con respecto al eje X. Revolucione eso con respecto al eje X. Y entonces si revoluciono eso con respecto al eje X, pues me va a quedar algo así. A ver si lo puedo hacer bien. Me va a quedar algo así. Ya en la parte derecha ustedes están viendo por qué es que apareció eso en la parte derecha. Al revolucionar me va a quedar algo así. Bueno. Y lo que queremos es el área superficial de esta región, de este sólido en revolución. Pero entonces el área superficial depende del radio. Y el radio es, en este caso, y igual a raíz de 4 menos x al cuadrado. O sea que el radio es f de x. Por lo tanto, entonces, si tenemos en cuenta la definición, tengo que ahorrar esto porque bueno, de hecho la que ustedes ven en la izquierda está mucho mejor en la derecha. La voy a ahorrar para que la tengamos en la derecha nada más. Entonces la definición nos dice que es la integral, es la integral, ¿desde dónde hasta dónde? Desde menos 1 hasta 1. Desde menos 1 hasta 1. De 2pi f de x raíz de 4 menos x al cuadrado, por la raíz de 1 más, bueno, y acá tenemos que aplicar lo que hicimos ¿en qué? En longitud de arco. ¿Quién es y? Y es esto. ¿Quién es y'? Y' es un medio de, raíz de 4 menos x al cuadrado por la derivada interna menos 2x. Por lo tanto, y' es igual a, este paréntesis sobra, a menos x sobre raíz de 4 menos x al cuadrado. Y' al cuadrado es igual a menos x al cuadrado. Como es negativo, entonces le podemos poner ya el positivo porque al cuadrado los negativos cambian a positivos. Menos x al cuadrado raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces queda raíz de 1 más
y' al cuadrado, que sería x al cuadrado sobre 4 menos x al cuadrado de x. Simplificando esto quedaría la integral desde menos 1 a 1 de 2pi raíz de 4 menos x al cuadrado, y esta raíz al simplificar queda de la siguiente manera. Quedaría 2 raíz de 4 sobre 4 menos x al cuadrado. Al sumar esa fracción me daría 4 sobre 4 menos x al cuadrado. Entonces queda la integral de menos 1 a 1 de 2pi por la raíz de 4 menos x al cuadrado por 2 sobre la raíz de 4 menos x al cuadrado. Estas dos raíces se cancelan, de x acá al final, entonces queda la integral de menos 1 a 1 de 4pi de x. Pues esto se puede simplificar como 4pi, la integral de menos 1 a 1 de x, esto es 4pi x evaluado entre menos 1 y 1, esto es 4pi por 2, y la respuesta es 8pi. Como estamos hablando de área superficial, el área superficial son unidades cuadradas. Podemos escribir acá, el área superficial es igual a 8pi unidades cuadradas. Esto que ustedes ven ahí, esa área que ustedes ven acá en la gráfica de la derecha, mide 8pi unidades cuadradas. Ok, entonces pues en estos ejercicios miren de nuevo la definición. Es aplicar la definición. Si conocemos quién es el radio, es aplicarlo. Acá la derivada del radio, elevarla al cuadrado, meterla en una raíz con 1 más y multiplicarla por el radio. Eso fue lo que hicimos en este ejercicio. Ya el resto es que ustedes hagan ejercicios de sólidos en revolución. Bueno, entonces, en este segmento lo que vimos fueron dos partes. Vimos volúmenes de sólidos en revolución, como la que pueden ver acá, y vimos áreas de sólidos en revolución. Ambos ejercicios, ambos temas van de sólidos en revolución, volúmenes y áreas. Ambos temas se simplifican o se desarrollan de la misma manera. Para sólidos en revolución, la parte fundamental es el radio. Si ustedes entienden cuál es el radio del disco que se está revolucionando, el ejercicio sale. Simplemente es aplicar una fórmula, y aplicar una fórmula dentro de una integral, pues eso ya no debería tener tanta ciencia. Lo más importante es entender el ejercicio, hacer la figurita, revolucionarla para poder hallar el radio. Espero que les haya sido de ayuda. Con esto terminamos la tercera teleconferencia, el tercer segmento. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias.